Que nuestros invitados de hoy, creo que si no hace un año, estuvieron aquí hace aproximadamente. El año pasado. Pero más o menos en octubre también esta misma fue. fecha. A propósito del aniversario de la muerte de Pablo. Y entonces vamos a recordar, Pablo Medina. Así Su es. hija está aquí hoy con nosotros. Dircen Medina. Así es que bienvenida, Dircen, que nos va a comentar un poco todo esto y sobre todo el tiempo hoy en su zona. Donde residía con su familia y sigue residiendo, me dice, en la misma. Bienvenida, Iris. Muchas bueno, gracias. y a quienes nos acompañan también. Quiero solamente recordar, el asesinato de Pablo conmovió a la sociedad paraguaya, no solamente a la familia periodística, o en particular de un medio al cual él sirvió durante muchísimo tiempo. El impacto de Pablo Medina, la muerte de una persona, de un ciudadano de profesión periodista y de Antonia, más allá dejó en evidencia una vez más, ya se sabía, pero Pablo, el asesinato, la muerte de Pablo detonó en la sociedad paraguaya el interés por saber qué realmente había detrás de su asesinato, de la muerte de un ciudadano, periodista de profesión. Y entonces comenzamos a ver con mayor claridad y transparencia los vínculos del narcotráfico, de la mafia con la política, con las autoridades locales y hoy podemos decir también de autoridades que llegaron a ocupar cargos en poderes del Estado. De eso se trata. Que como veíamos una película en estos días de Tijuana, Una serie muy buena, la serie muy buena, dicho sea de paso, dice, todos sabemos, pero es muy difícil comprobar, porque hasta eso no se llega. Tenemos nombres, tenemos pertenencias, de dónde, qué son, pero es imposible. Es más, gente que arriesga a decir quiénes son, cuáles son los nexos y dónde están, corren el riesgo de que sufran algún accidente en algún momento. Y más allá de eso, hoy día, bien organizados, pertrechados también ya en redes sociales, conformaron poderosos grupos que instalan versiones para poder de algún modo también sembrar dudas sobre quienes hacen denuncias. Ese es el modo en que se está operando ahora. Y las redes sociales colaboraron para eso, porque tienen poder, tienen dinero y son capaces de generar ejércitos de perfiles que, en contrapartida a las denuncias, instalan denuncias contra los que denuncian. Y ese es el juego. Menchi, por favor, ¿quiénes nos acompañan, sobre todo un año después? Sí, señor. Sonia Bongiovanni está a la derecha de Oscar. Ella es fundadora y directora del Movimiento Cultural Internacional Our Voice de Italia. Sí. Georges Almendras es periodista y director de la revista Antimafia 2000 de Uruguay, que también ya estuvo aquí con nosotros el año pasado. Matías Bufanti, representante de Latinoamérica del Movimiento Cultural Internacional Our Voice. Y como ya decía Oscar, también Dircen Medina, hija del querido Pablo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sonia, ¿cómo nace el Movimiento Cultural Internacional? ¿Vos sos de Italiana. qué nacionalidad? Soy italiana. Sos italiana, Sí. pero hace mucho estás en Sudamérica. En Sudamérica desde los 5 o 6 años que viajo todos los años, Sí. así que sí, bastante tiempo, pero en Paraguay la primera vez. Movimiento Cultural Internacional, contanos, Sí. ¿de qué Our estamos Voice. hablando y por Our qué? Voice. Bueno, Nuestra Voz. nace, sí, el movimiento Our Voice, Nuestra Voz, en Italia como una compañía teatral en principio de 2014 de jóvenes y niños con la inspiración de la revista Antimafia 2000 en Italia. Mi padre es el director y también hay muchos periodistas cercanos a nosotros y a otros jóvenes. Nace desde esa inspiración una idea de crear una obra de teatro intitulada El arte mata a la mafia en Italia, y desde esa obra de teatro en 2017 se convierte en un movimiento acá también en Sudamérica, en España y en otras partes que quiere denunciar todas las injusticias sociales, principalmente la mafia, el narcotráfico, la corrupción política y también todas las otras, y lo hace a través del arte, a través de la cultura, principalmente a través de las obras teatrales.
Bueno, y en Italia vaya lucha, y esto lo conversábamos aquí La con, mafia siciliana. con George hace un año exactamente, Mano Pulite, Mani después Pulite. Manos Limpias Sí. en España. O sea, conocemos sanción social, en síntesis. Sí. ¿Y hay algo de sanción social en el movimiento, o por lo menos exponer a quienes no reciben castigo? Sí, ¿O cuál es la idea del movimiento? Sí, digamos que el movimiento denuncia a todos los mafiosos y a los que colaboran con la política. En Italia es un problema muy fuerte que no se encuentra solo en las calles sicilianas, una criminalidad no solo de calle, sino una criminalidad y una mafia que se esconde detrás de las instituciones y del Estado mismo. Hay sentencias que dicen y aseguran esto. Así que como en Italia denunciamos la mafia a nivel internacional, y acá en Sudamérica también se respira mucho, sobre todo con el narcotráfico. Seguro. Dircen, antes de ir, porque mis compañeros ya están listos para hacer consultas a George y también al compañero Matías. Tu familia, pasados los 5 años, ¿encontró justicia con las sentencias dictadas hasta ahora? ¿Están todos los que ustedes creen que tienen que estar? Que ver con el asesinato. Volver a tu ciudad después de hablar hoy aquí, sabiendo que todavía muchos de los que de alguna manera intervinieron en el asesinato de tu padre pueden estar por ahí. ¿Cómo se sienten ustedes ahí? Y la verdad que hasta el momento, digamos, después de los 5 años que se cumple mañana, estamos un poco más tranquilos en comparaciones con los años anteriores, porque si bien era, como decía mi padre, muy fuerte la situación, era muy candente, las amenazas siguieron después del asesinato de mi padre. Sí, a tu familia. A mi familia, principalmente a mí, que yo movía Sí. las puertas de los medios de comunicación y que me abrieron las puertas para poder golpear y gritar justicia a los 4 vientos. En realidad, por un lado nos sentimos un poco aliviados porque se pudo, realmente la justicia paraguaya pudo llegar a castigarle, a sentenciarle a este ex intendente de UPenJU, de Dilmar Neneco Acosta, alias Neneco, que todos lo conocen. Para nosotros es un alivio porque tenía el poder, él siendo intendente, dio la orden de asesinarle a mi papá, y la verdad que no fue tampoco fácil. La extradición se pudo lograr casi a 1 año del asesinato, pasaron los años y luego se pudo comprobar su vinculación o su responsabilidad, sí, intelectual, moral, sí. Totalmente, con el asesinato de mi padre y de su asistente, de Antonio Almada. Todos los que materialmente actuaron en aquella jornada, mañana se van a cumplir 5 años, ¿están? ¿O todavía? Creo que todavía no. Todavía no. Hasta el momento tenemos solamente sentenciados al responsable intelectual, pero faltan los autores materiales, sí, uno, si bien tenemos ya manejado que está ya detenido en Brasil, sí, tenemos otro prófugo aún de la justicia a los 5 años que ni siquiera el Estado paraguayo, ni siquiera la Policía Nacional, nadie sabe su paradero. Perdón. Sí, paradero. Sí. Sí, donde está escondido, y sabemos... ¿Paraguayo es? Es paraguayo. Es pariente de Neneco. Es hermano de Neneco. Claro, sí. Sería cierto, el hermano. Sí. Y el que está detenido en Brasil sería el sobrino de Neneco. Sí. Son una familia, un clan Acosta. Sí. Una familia entera que están involucrados. Coincidencia de apellido. Sí. Bueno, y entonces, en estos últimos tiempos, ustedes como que viven un poco más relajados ya, supe. Un poco relajados, digamos, sí. No era el hostigamiento que tenía. Pero aún seguimos nosotros. Pero ustedes esperando. saben que hay ahí algunos que estuvieron más arriba, claro, por supuesto, que todavía, claro, obviamente, y que también no fueron involucrados del 100%. No, por perdón, fueron involucrados en parte, pero no fueron investigados del 100%. Como y la aquellos que de alguna Villalba. manera protegieron también a Neneco Acosta en un primer momento, continúan muy campantes, digamos. Claro, como la madrina, por que ejemplo, todos lo conocían, por sí. ejemplo.
la madrina, que sería la diputada Cristina Villalba. Cristina Villalba, actualmente, que ella reside en la zona también, pero seguimos esperando, vamos a seguir luchando para hacer justicia al 100% y que todos los responsables de la muerte de mi querido padre puedan ser sentenciados, y también de su asistente Antonia Almada, que siempre la tenemos también allá presente. George, ¿podés recordar cómo fue tu involucramiento en Uruguay? ¿Cuál es? Viene enfrente, por favor. ¿Y qué es la revista Antimafia? Viene enfrente, George. Sí, Antimafia 2000 Uruguay es una filial de Antimafia 2000 a Italia. Conozco a Bon Giovanni y a Giorgio hace 30 años y somos periodistas, él también allá en Italia. Y hemos desarrollado una actividad periodística en paralelo a Italia, a Sudamérica. También hay una filial argentina y una filial paraguaya a cargo del doctor Figueredo. La idea es elemental. El crimen organizado está globalizado. La mafia italiana se ha extendido desde mucho antes de los años de este milenio, o sea, hace 200 años prácticamente, sí, que tiene su antigüedad Mafia Cosa Nostra, y ya a los Estados Unidos era un problema ya por el comienzos del 1900. De ahí a la fecha han pasado muchas cosas y el periodismo ha sido golpeado, han sido golpeados jueces, fiscales, magistrados, carabineros y altos grados como el general de la Chiesa, que no debemos olvidar. Entonces, el periodismo antimafia, el concepto de periodismo antimafioso, journalismo antimafioso, principalmente en Italia, nace y comienza con Bon Giovanni al fundar hace 15 años, más de 15 años, Antimafia 2000. Y allí se suman también otros famosos periodistas como Saverio Lodato, Marco Travaglio, son figuras emblemáticas, Giulietto Chiesa, del periodismo italiano. Entonces, el concepto antimafioso de periodismo libre, de periodismo de denuncia, que perfectamente encuadra con el movimiento Our Voice, porque aparte también nace, primero porque es la hija de Bon Giovanni, pero nace porque es una adolescente de 13 años que, como cualquier adolescente que se cría con esos valores, ve que en su país hay un cáncer que se llama mafia, que es conocido en el mundo, o sea, es muy mediático, es muy famoso, muy del jet set criminal. Entonces, nace Our Voice y se agrupa y se conjuga, y por eso estamos en conjunto en este momento, Antimafia 2000, Antimafia 2000 y Our Voice, porque ambos tienen un solo común denominador. Obviamente a través del arte, los unos, a través del periodismo, los otros. Es denunciar, señalar, combatir, defenestrar, desprestigiar, eliminar, como decía, matar a la mafia. Porque estamos hablando hace 15 minutos de Pablo Medina. Antes de Pablo Medina hubo 18 periodistas asesinados, empezando con Santiago Leguizamón, y de ahí terminamos a Pablo Medina y Antonio Almada. En el mundo mexicano el periodismo es avasallado, criminalizado. Impresionante. Hoy por hoy México es el país donde ejercer la profesión de periodista es el país más peligroso. Más que ser corresponsal. México y Colombia. México y Colombia. Ser corresponsal significaba enfrentarse a un enfrentamiento bélico, a una guerra, y bueno, el corresponsal de guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, Hemingway, etcétera, se enfrentaba. Nada que envidiar a esos escenarios. Nada que envidiar, porque ahora son escenarios de muerte y violencia dentro de conceptos de democracia, muchas veces democracias entre comillas, porque el Estado, y acá lo estamos comprobando, el intendente, el autor ideológico de un crimen, es un integrante del sistema político que representa un partido político. Ahora, si los políticos van a actuar de esa forma, la ética del sistema político, con el respeto de los oyentes, ¿dónde va a parar? A donde no llega el sol. Porque realmente el exponente que se tiene, que un integrante del sistema político sea un asesino, ordene el asesinato y se haya involucrado también en otros asesinatos, porque en Eneco Acosta el tema de Pablo Medina y de Antonio no es lo nuevo. Pablo Medina fue una punta más del iceberg, pero habían otros individuos que Julián Núñez, el ex intendente de Pejú, se involucró también a Víctor Núñez como en alguna forma encubridor, en aquel momento ministro de la Corte. Y ahora fue él ante un juicio político que optó retirarse rápidamente. Bueno, entonces, el contexto es gravísimo y creo que nosotros como periodistas, y ahí me involucro porque soy un periodista de Uruguay de hace 30 años, en crónica policial, en crónica de crimen organizado, obviamente las coyunturas se dieron, los destinos se cruzaron, y trabajar con Antimafia 2000 me permite como periodista
ejercer esta profesión, porque tenemos que ejercerla obligatoriamente, porque sabemos también, mis queridos colegas, que también el periodismo, que no es libre, que no tiene estos valores, es un periodismo nefasto que contamina a la sociedad, desvirtúa la verdad, encubre a los mafiosos, encubre al crimen, a la criminalidad y encubre a la corrupción, y encubre el sistema político. Entonces, cuando estos chiquilines van a presentar una obra que se llama Democracia, con signos de interrogación, significa eso. Democracia, y es la invitación que yo hago a la audiencia. Vayan a ver esta obra, y los invito a ustedes, obviamente, es elemental, pero van a poder ver que un grupo de jóvenes, un elenco de 10, 15 jóvenes, realmente llevan a escena un argumento que permite, bajo diferentes facetas, con el arte teatral, la sátira, el humor, precisamente responder esta pregunta que todos nos hacemos en las calles, en los almacenes, en los supermercados, en la calle. ¿Vivimos en democracia? ¿Hay democracia verdaderamente? Y es lo que estamos hablando hoy, de hecho. Bueno, Matías, yo el año pasado te escuché. Vos sos argentino, ¿verdad? Soy de Argentina, sí. De Rosario. De Rosario. Rosarino. Me acordé. Rosarino, ¿te acordás? Bueno, vos estás como... sería una suerte de representante de Our Voice en Sudamérica. En Sudamérica. Principalmente, sí. Latinoamérica. Digamos, de algún modo es fácil tratar de instalar la idea del movimiento en tu país, en nuestros países, ¿o crees que hay una suerte de decir quiénes son estos? Porque muchos de qué y básicamente todos están ¿qué digamos, hacen? relacionados al arte, Sí. a las expresiones culturales. Contanos un poquito de eso, ¿sí? ¿Cómo sería? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Hay personas que de alguna manera comparten plenamente el mensaje que nosotros damos, la metodología que utilizamos a través del arte, y cuando escuchan nuestras charlas en las escuelas o en las presentaciones teatrales y en diferentes actividades se muestran totalmente interesadas, como también hay un rechazo grande de una parte de la sociedad o a veces de los mismos medios, instituciones, partidos políticos a enfrentar estas temáticas desde este lugar. Depende mucho el contexto y el ámbito en que nos encontremos. Nosotros en Sudamérica hicimos nuestro este mensaje de Our Voice en contra de la mafia, adaptándolo principalmente al contexto que tenemos en estos países, que es un contexto donde se repiten las injusticias, porque lamentablemente los problemas mundiales son iguales en cada país, pero se manifiestan de diferentes formas. El narcotráfico, la pobreza extrema, un montón de cosas, la economía, la cultura hace que estas injusticias tengan otra forma y por lo tanto se tenga que enfrentar también a veces desde diferentes lugares. Entonces nosotros lo que hacemos es una denuncia en contra de la mafia también, en contra del narcotráfico, en contra del vínculo político con todas estas injusticias y estos problemas, y lo hacemos a través del arte como a través del periodismo independiente, a través del voluntariado, a través de diferentes actividades que se van proponiendo, conectándonos con estas problemáticas directamente. Estamos muy en contacto con grandes personas que admiramos, diferentes luchas que se están llevando adelante en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y bueno, eso es lo que de alguna manera estamos llevando adelante. Estamos viendo el afiche. ¿Democracia? Dice. Sí. Ese afiche es fuerte, Sí, muy porque fuerte. tiene la banda que para mí me remite a la banda presidencial, Claro. ¿Sí? pero No, como simplemente yo no- metáfora del poder, digamos, asumo. Democracia. Y nada, el bastón. Bueno, de esto ahí, vamos a hablar en un excelente. ratito después de la Bastón pausa. de Ya mando. nuestros Muy invitados bien. conocen el modo. Dos temitas para después de la pausa que tienen que ver. ¿Les sale gratis esto o Libre y gratuita, entrada libre. No, me refiero a militar en Ah. estos movimientos. Es decir, o ustedes ven como cierta reserva, incluso para ganar espacio en los medios, fíjense, Sí. incluso para ganar, o en algunos determinados sectores dice, ¿quiénes y qué hacen? ¿Y para qué van a usar el teatro? ¿Qué es este movimiento? Y sobre todo después lo de democracia, bueno, como una expresión cultural que mañana vamos a tener la posibilidad con acceso libre y gratuito. Eso es lo que Sonia me Sí, está sí. queriendo decir, pero yo quería ir a lo otro. Les sale gratis en el sentido de que nadie dice nada, nadie les cuestiona nada. Como por ejemplo, ¿y quién fondea todo esto? Pues es el tema. Dice, La gran ¿alguien pregunta. está, ¿eh? La gran Sí. pregunta. gran ¿Quién pregunta. está aparece. financiando
¿Cuál es el objetivo de estos movimientos? Así es que, ¿tienen interés en escuchar la respuesta después de la pausa? Si nos acompañan hoy Sonia Bongiovanni, fundadora y directora del Movimiento Cultural Internacional Our Voice de Italia, Georges Almendras, periodista y director de la revista Antimafia 2000 de Uruguay, Matías Gufanti, representante de Latinoamérica del Movimiento Cultural Internacional Our Voice, y Dircen Medina, hija de Pablo Medina. Y Dircen está aquí comentándonos, la estamos viendo después de... Conversamos telefónicamente, creo que en alguna vuelta. Sí. Muchas veces. Bueno, pero ahora está con nosotros aquí comentando. Mañana, ¿hay algo especial mañana? Entonces, nuestras familias campesinas siguen haciendo, no sé si es en tu casa, aquellas novenarios se siguen haciendo en el interior, ¿Novenarios? dice. No, ya no, ¿verdad? no. Hay familias que mantienen eso. Sí, hay familia. La familia de Antonio Almada siguen Sí, haciendo hace- lo mismo, sí, ¿verdad? la misma Sí. tradición. Pero nosotros lo mandamos a hacer misa En misa, Misa, porque viste sí. que hay un novenario que son los 9 días. Los 9 días eso que es. terminará mañana. No, pero eso es cuando fallece, Cuando la fallece. persona No, y a pero- los 9 días se hace el novenario. Suelen Pero repetirlo. Se suele ¿Repiten repetir, todavía? sí. Sí, Eso sí, depende sí. de la costumbre de la familia. Yo pensé Porque que era solamente en el momento. No, lo No, hacen no. después. En el caso de Antonio Almada siguen haciendo lo mismo. Y mira que ya se cumple 5 años. 5 Ellos siguen años. la misma tradición. Ujú. Por eso te digo, hay familias que todavía mantienen eso. Continúan con Montan un altar en, Sí. en un sector de la casa Sí. y, digamos, familiares y vecinos se Sí. reúnen Invitan para y se esta rezan el recordación. santo En el caso rezo, sí. de Antonia. ¿La hermana cómo está? La hermana que fue... Que fue la que testigo. escapó. que fue ¿verdad? testigo, sí. Ella- Ella para mí que está por Asunción. Por Asunción, Sí, ¿verdad? Yo está entendí. siendo ella protegida por la Testigo agrupación Sí, protegido. especializada. exactamente, sí. Sabemos por eso, por Sí. algo de eso. Quería preguntarle a Pero dejaste Sonia. una respuesta Sí. pendiente. Y por eso, Ok. ¿cuál era? No, y el tema de los cuestionamientos que a veces no. aparecen El precio. con la irrupción Sí. de estos movimientos. Entonces están los eternos No sé quién toma cuestionadores esa aposta, de pero las digo- iniciativas de la gente. Porque Pero incluso bueno. gente que está escuchando la radio y que está viendo la televisión, ¿qué movimientos qué? ¿Y qué hacen? ¿Y para Se qué hacen están muchas acá? preguntas. ¿Eh? Se hacen muchas preguntas Sí. porque es un movimiento nuevo aquí en Claro, Paraguay. y por eso. Y yo quiero decir que el doctor Figueredo, fiscal, agente fiscal, abogado, es el que está trabajando aquí por el capítulo paraguayo, digamos, sí. de algún Exacto. modo. Sonia, ¿cuántos años tenés ahora? 18. 18, pero estaba desde tu adolescencia. Desde mi adolescencia, sí, con Eh. la compañía en Italia. A los y- 13 años. Sí. ¿Y cuál fue un primer evento cultural como para poder decir, estamos presentes y esta es la vía que utilizamos para decirle a la gente que hay que combatir a la mafia organizada? Bueno, en Italia tuvimos varios eventos importantes. Estuvimos en el aniversario, cada año estamos, de la muerte de los jueces Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, que son dos jueces muy reconocidos a nivel mundial, matados por la mafia, que luchaban en contra de la misma. Y estuvimos con sus familiares y principalmente eso, que es digamos, eventos famosos en toda Italia. Y también acá en Sudamérica estuvimos cerca de la causa de los desaparecidos en dictadura y también en democracia. Estuvimos en la ex-ESMA en Buenos Aires, Buenos Aires, sí. uno de los centros de detenciones más importantes, terroríficos de la zona. Presentamos ahí varias obras teatrales sobre la dictadura, sobre las relaciones y las ideologías de la dictadura que siguen Santiago hasta el también, día de supongo, hoy. Chile también. Santiago de entiendo. Chile, estuvimos el mes pasado presentando siempre esta obra de teatro en el Museo de la Memoria de Santiago de Estuvimos Chile. ahí. Sí. Sí, y bueno, ahora acá en Paraguay hablando, recordando a Pablo Medina y a todos los mártires de la justicia. Cuando les pregunta, Matías, ¿qué responden? ¿Qué onda ustedes? ¿Cómo quién se les- financian? ¿De dónde ¿cómo se sale la financia? ¿De plata dónde de todo sale la? esto? Sí, sí. Bueno, es una pregunta habitual, pero la respuesta, sin embargo, es muy fácil para mí porque somos un grupo autogestivo. Nosotros somos jóvenes que muchos están trabajando y con la plata misma que recibimos por trabajar la utilizamos para hacer estos viajes, estos proyectos. Hay personas que nos autofinancian. Se autofinancia. hay personas que nos ayudan, familiares que nos apoyan y bueno, siempre están a disposición para ayudarnos en la logística, Una militancia. en Sí, diferentes exacto. cosas. Activismo. Activismo. Sí. Sí, Y Y activismo. después, bueno, el apoyo
de Antimafia 2000, el apoyo de otras organizaciones vinculadas a nosotros, como FUNIMA, que es una organización que está haciendo voluntariado en diferentes partes de Paraguay y Argentina. El apoyo de estas organizaciones también nos permite hacer mucho. La mayoría de nuestros eventos son en lugares que nos dan gratis, teatros que nos ofrecen presentar nuestro movimiento, una obra de teatro de manera totalmente gratuita, así que eso nos permite también movilizar, movernos con más libertad y un poco más aliviados en esa parte, pero simplemente eso, haciendo lo que podemos a pulmón, digamos, y con mucho esfuerzo. En Uruguay, George, ¿qué onda, como ya dije? En Uruguay hay en Uruguay hay un grupo de Our Boys muy sólido y convincente que trabaja codo a codo, brazo a brazo con ellos. Y hay un chico en particular, Diego Grachot, que está presente en este elenco. Es un hombre, un joven que está estudiando teatro. Y hay muchos integrantes de algunos que están estudiando teatro, el arte teatral como herramienta básica para Our Boys, y otros se están formando en las representaciones. Y bueno, Uruguay Antimafia 2000 y Our Boys tienen prácticamente la misma tesitura, y como tú decías, es una militancia en todo el sentido de la palabra, porque lo hacen con una concepción no lucrativa, no especulativa, y libre. Y libre significa que no estamos condicionados, lo digo como periodista, porque Antimafia 2000 también es un sitio militante, es una vocación, una militancia. No hay un condicionamiento de ninguna empresa multinacional, institución política, partido político, nada. Apartidario a nivel de Our Voice. Nosotros como periodistas también tenemos una concepción, tenemos que ser un periodismo libre, no condicionado, seguro, cegado. Pero bueno, ese es el trabajo que se hace en Uruguay. Maravilloso. Ellos. Bueno, le pediría a Sonia que nos describa entonces lo que va a ocurrir la obra de teatro, la obra de teatro que vamos a poder ver mañana. Estábamos viendo la gráfica y algunos, ya incluso algunas escenas, supongo que fueron los materiales que nos acercaba el doctor Figueredo. Bueno, ¿y qué es la obra? A ver, contanos un poquito, los que van a ir mañana, ¿dónde se hace? ¿Qué van a ver? Sí. Va a ser en la Manzana de la Ribera, perfecto. en el auditorio Ruiz Díaz de Guzmán. ¿A qué hora? A las 19 horas. Hay que ir temprano, entonces, para una sala que tiene capacidad para 100 personas. Hay que ir temprano. Así que hay que ir temprano si quieren encontrar un lugarcito para poder estar de la obra. Sí, así es. Y además con entrada libre y un poquito el argumento de ahí democracia. Democracia. Esta obra habla, digamos, de varias etapas que tuvo el Paraguay como país, la etapa antes del colonialismo, la etapa de la dictadura y la etapa de la democracia, luego de la dictadura, de la democracia actual. Y digamos que quiere resaltar a todos los problemas y las injusticias que hubieron acá en el Paraguay, quiere mostrar la relación entre la mafia, el narcotráfico y el Estado, que se empieza a instalar en los años de la dictadura hasta llegar a los días de hoy, actualmente. Quiere mostrar una justicia que muchas veces se ve corrupta y que no habla y que no busca verdaderamente esos criminales y esos responsables de varios asesinatos. Muestra muchas veces una iglesia cómplice a todo lo que está pasando. Y también muestra una relación casi de amor entre un músico, un artista y la democracia misma. O sea, el amor hacia un ideal, el amor hacia la democracia verdadera que todavía hoy en día nosotros los jóvenes seguimos buscando por todos lados, en Paraguay como en Italia y como en el mundo. Entonces, a través de escenas teatrales, bailes, canciones, queremos mostrar esto y el hecho de que nos dicen que vivimos en una democracia, pero nosotros no vemos esta democracia, no la seguimos encontrando y la pretendemos y la amamos y la queremos. La reivindican sí como sistema de gobierno, digamos, pero con otras condiciones. Absolutamente, digamos, en una democracia tendría que haber libertad de expresión y no podrían existir ciertas matanzas,
ciertas injusticias y el, digamos, callar a los jóvenes mismos que se quieren revelar a todo lo que está pasando. Es algo que vemos mucho y que denunciamos. ¿El elenco está Bueno. integrado por paraguayos también? También, También. sí. ¿Cómo no? Sí, jóvenes Sí, o sea, de Italia, jóvenes de Uruguay, de Argentina y de Paraguay. Participan. En escena serían como ¿Cuántos actores? docena de- Aproximadamente 15 sí. más o menos. ¿Y es una creación colectiva o Sí. tiene un autor? Sí, creación digamos que- colectiva. Sí, Hay colectiva. aportes. Sí. supongo. Hay una idea principal Hay una que idea. casi siempre viene de Sonia. De Sonia. Y después, bueno, el trabajo es bastante colaborativo Colectivo. con Muy los actores colaborativo. y todos los que participan. Quiero hacer una, ¿Cómo no? una confidencia. George. Sonia, yo hablaba de un actor, Diego Grachot, pero bueno, Ramiro también de Argentina. Pero Sonia, ella lo tiene muy escondidito. Sonia es una potencial actriz que obviamente está en el camino del teatro, pero desarrolla una participación teatral junto con el contexto verdaderamente brillante, no lo digo por una cuestión de alabanza gratuita, no, es real y recomiendo a la audiencia porque el espectáculo como arte teatral, más allá de la De la denuncia Más que hay allá, claro. detrás, ¿verdad? como arte teatral realmente se los recomiendo, vale la pena, es un muy buen teatro que tiene una sal y una pimienta que en estos momentos el arte teatral se manifiesta mucho más comprometido y lo hacen de una manera muy particular. Pero ella en particular, y quiero destacar, hace poco hizo un espectáculo en Italia, en Sicilia, a propósito del homenaje a Borsellino, la actriz principal fue ella, una confrontación que hizo Our Voice en una ciudad donde se busca en toda Italia a Matteo Messina Denaro, el sucesor de Cosa Nostra, que Sí, hoy en día está prófugo de la justicia Nunca se italiana. sube, ¿verdad? No, está Nunca. prófugo y ellos lo confrontaron a través del arte Del teatral teatro. y ella hizo un papel excelente que causó gran conmoción en Palermo, porque se hizo en el reducto de Matteo Messina Denaro. Significa mucho que una italiana y una mujer Encima. haya confrontado Muy a un bien, sistema Sonia. mafioso. En su propio pueblo. En su Sí. propio pueblo. ¿Y, su y propia qué ciudad. notaste allí? Sobre todo pues, sabiendo que Denaro, yo no sé si realmente Sí. salió de Italia. No sabemos, no No, sabemos. no, por eso te digo, porque Claro. yo Muchos leí dicen una que vez... no. Muchos dicen que sigue en su pueblo mismo, que es Incluso. Castelvetrano, ¿Dónde está su donde familia nosotros actualmente? actuamos. Sí. Ahí. Sí, sí. ahí ¿Cuál fue la en- reacción de la gente ahí, Sonia? Nosotros no, nos esperamos en realidad que no vaya nadie a la obra. En, Sí, sí. en No cambio, había muchas hicieran el expectativas. vacío, en cambio claro. vimos No, a 200, 300 mirá, personas personas. que movilizaron, que estuvieron ahí y que nos vieron y se conmovieron mucho, como decía Georges, a la obra de teatro. Se demostró una ciudad que no se siente identificada con este Con la mafioso, mafia. con la mafia misma, que una sociedad que fue siempre reconocida y vista como una sociedad Sí, mafiosa, mafiosa. en una ciudad mafiosa, en realidad demostró que no. Pero vimos, obviamente, en ese pueblo muchas personas que podían ser parte del sistema criminal mismo, de la mafia misma, de la zona. Y también tuvimos un episodio con una señora que nos decía, ¿para qué se meten en esto? ¿Para qué, como Como la- decía la antes, pregunta ¿no? de ¿Para Boca qué, también, claro, ¿no? para qué van a molestar a un Sí. a un mafioso? ¿Para qué resucitar un tema que ya la gente está olvidando? ¿Y qué les decía? Sí, y nos decía que cuando estaba Mateo, lo llamaba Mateo, que ella Como lo si fuera así conocía. muy próximo. Claro, Sí. muy próximo, decía que lo conocía desde muy pequeño, esta señora, y cuando estaba él, ¿Qué pasaba? sí, todo estaba estaba mejor, bien. claro. Claro. O sea, se vivía mejor, notable cómo se se repite en todos comía, lados lo mismo, claro, ¿verdad? y bueno, y sí. Había Lo mismo pasaba protección. con Había Pablo, protección. Lo mismo pasaba con Pablo Escobar. Acuérdense Claro, la cantidad de gente que lo claro. idolatraba y lo Y seguía. en ese ¿verdad? espectáculo, un detalle no menor, dos detalles. El alcalde hizo carta de presentación, fue arriba del escenario y la saludó. Única autoridad que saluda al Ah, elenco y algo más. Una buena señal. Pero- Una buena, buenísima. El día anterior en Palermo había gran custodia policial por todos los personas que iban por- al homenaje en Palermo. Pero en Castelvetrano, Nadie. No apareció Cero- ni siquiera un policía. cero Nadie, carabineros. nadie, Bueno, nadie. Qué bárbaro. Gracias por estar No, aquí. gracias a ti. Y quería decirse un abrazo afectuoso a tu familia. A toda tu familia, hija. En víspera de este gracias. aniversario, una recordación, un abrazo fuerte para todos. ¿sí? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana, Éxitos sí. mañana. Quería decir- 19 horas. Sí. Sí. Que nos pueden buscar en las redes sociales como Our Voice o en Facebook, Instagram, YouTube o en nuestra página web Para quienes quieran tener... Más información www.ourvoice.it para Sobre más lo que información. estamos haciendo para los que también quieran acá en ver. Paraguay. Para los Claro, que quieran. claro. Quería Muy
remarcar una cosa, mañana 19 horas en Manzana de la Ribera va a abrir la orquesta de Cateura con algunas bueno. canciones, Sí, perfecto. después va a estar la obra de teatro y después va a cerrar todo el evento con un panel debate con periodistas de diferentes países. Y va a estar Bon Giovanni. Bon Giovanni, va a estar ahí Bon Giorgio. Giovanni. Sí, Bueno, va a estar. sí, sí, sí. Para Bueno, no perderse. Nos vamos, gracias a los amigos de la televisión por prestarnos Chao, esta chao. atención. Hasta Esperamos mañana. que puedan disfrutar quienes vayan allí a ver la obra.